Buenas tardes, profesor y compañeros presentes. Somos estudiantes de la Universidad Privada San Juan Bautista Filial Ica, de la Facultad Ciencia de la Salud, Escuela Profesional Medicina Humana. Somos del segundo ciclo, Salón TD, curso Bases Moleculares y Celulares, Medicina 2. Somos el subgrupo 3, que está integrado por Rojas Huarcaya Adrián y mi persona, Aida Nicole Morales de Muros. Los docentes encargados son el doctor Elvis Peralta Roldán, titular, y la doctora Ana Rejas Medina, asistente. Esto es todo por la presentación y proseguiré con el tema que nos designaron. El tema de hoy es mecanismo de acción de antibióticos. Para entender el mecanismo de acción de los principales antibióticos que se está usando actualmente, es importante recordar tres partes de la bacteria. La primera es la pared bacteriana, que está formado por peptidoglicanos, y el 2 es ribosomas, que está compuesto por una subunidad mayor y una subunidad menor, y el 3 es ADN nuclear. Una vez teniendo en cuenta esas tres estructuras, podemos avanzar donde primero hablaremos de las etapas de la síntesis de la pared de peptidoglicanos, o también llamado mureína. La síntesis de esta pared consta de 4 etapas o 4 fases. La primera etapa consta de las activaciones de 2 monosacáridos, que son el NAN y el NAC. El NAN, que es N-acetilmurámico, y el NAC, que es N-acetilglucosamina, por medio de 1-P, que es un uridinofosfato. Para posteriormente, por medio de reacciones químicas, se une con un lípido membrana bacteriana, que es el bactoprenol, y así forma el peptidoglicano. Y en la segunda etapa se inicia cuando el bactoprenol se situó y permitió la unión del NAN y el NAC, y así activados en este momento, que es el bactoprenol, cuando el bactoprenol transporta el peptidoglicano al exterior de las células. Y en la tercera etapa tiene inicio cuando el bactoprenol lo transfiere al peptidoglicano, a la parte exterior, donde se da una polimerización por medio de una reacción de transglucosilación, logrando que se unan 2 peptidoglicanos de manera lineal y liberando así un bactoprenol. Y por último, la cuarta etapa, que es la cadena lineal, formado por la transglucosidación, que se une a otra cadena lineal por medio de una reacción de entrecruzamiento, por medio de la transpeptidación, y llevando a cabo se da por la transpeptidasa, que se les conoce también como PBP, por la abreviación penicilina o proteína ligadora a penicilina. En la fase o etapa de la transglucosidación actúa un grupo de medicamentos que son llamados glucopéptidos, al cual pertenece la vancomicina. Ahora pasemos a los medicamentos que actúan en los ribosomas. Como los comenté anteriormente, el ribosoma está compuesto de 2 unidades, que es la 50S y la 30S. La 50S es la subunidad mayor y la 30S es la subunidad menor. Asimismo, el ribosoma está dividido en 3 sitios, que es el sitio A o receptor, el sitio P, que es el pectinio, el sitio E, que es el exin. Para fines prácticos, solamente pondremos el sitio A y el sitio P. También es importante recordar que se encontrará un sitio de transferencia entre ellos 2. Conociendo estas estructuras, debemos recordar que el ADN nuclear sale un ARN mensajero, el cual se situará con su corona en el sitio A del ribosoma. Y una vez situado ahí, el ARN de transferencia colocará su anticodón con el codón ARN mensajero. Una vez unidos, avanzará al sitio P, donde se empezará a transferir los aminoácidos hasta formar una cadena de aminoácidos o cadena de polipéptidos. En estos al final saldrán del ribosoma. Existen 5 grupos de medicamentos que están inhibiendo
la actividad del ribosoma. Y para esto nuevamente nos inventamos otra mnemotecnia, la cual es Tacomali, que la T significa tetracilina, la A significa aminoglucósidos, la CO significa clorafenicol, la MA significa macrólidos, la LI significa lincosamidas. Si se fijan, la mnemotecnia está dividida por puntos. Esto es porque cada punto se separa por cada grupo de medicamentos. Ya que tenemos 5 grupos de medicamentos que actúan sobre la ribosoma, los dos primeros, que es tetracilina y aminoglucósidos, que solamente tienen una letra de dicha S, y el clorafenicol y macrólidos y lincosamidas, en la mnemotecnia abarca 2 letras, por lo que afecta a la subunidad mayor, que es la 50S. Ahora avanzaremos el ADN nuclear, que está formado de ácidos nucleicos, que esto a su vez está integrado por nucleósidos como es la timidina. Para lograr sintetizar este nucleósido se requiere que la vía del ácido fólico, que inicia con 2 sustancias, que es el pteridina y el PABA, que significa ácido paraaminobenzoico. Estos dos se tienen que unir por medio de una enzima que sintetiza el ácido dihidroteroico, cuyo nombre es dihidroteroato sintetasa. Una vez formado, esto debe convertirse en ácido dihidrofólico. Al unirse un glutamato, se obtiene ácido dihidrofólico y este tendrá que ser reducido y formar el ácido tetrahidrofóbico. Esto es llevado a cabo por medio de una enzima que reduce el tetrahidrofóbico, que se le conoce como hidrofolato reductasa, que en esta vía actúa 2 mecanismos. Los primeros son sulfanilamina, que estos tienen una estructura similar al PABA. De esta manera impiden o bloquean la actividad del dihidropectorato sintetasa, o al no permitir que no actúe dicha enzima. En el segundo grupo de medicamentos es el diaminopiridiminas, donde se encuentra el trimetopin. Este grupo de medicamentos actúan bloqueando la hidrofato reductasa. Y por último tenemos al medicamento que actúa sobre el ADN nuclear. Para ser más sencillo, solamente presentaremos una porción de este ADN. Primero debemos recordar que existe una enzima llamada helicasa, la cual se encarga de romper los puentes de hidrógeno entre las 2 cadenas de ADN, logrando así su separación, lo que conlleva durante el desenrollamiento que se genera un superenrollamiento entre las 2 áreas del ADN. Las topoisomerasas son 2 enzimas que logran evitar dicho superenrollamiento, que comúnmente dicha enzima se encuentra en las horquillas de replicación. Y una vez separadas las 2 cadenas del ADN, las enzimas del ADN polimerasa, dependiente del ADN, que permite que se sintetice al ADN mensajero, que posteriormente debe situarse al ribosoma. Existen 2 grupos de medicamentos que actúan sobre el ADN nuclear. El primero es el grupo de la rifamicina, que bloquea la función del ADN polimerasa, dependiente del ADN. El segundo grupo son las quinolonas, que actúan bloqueando la función de las topoisomerasas. Bueno, para entender mejor, explicaré lo siguiente. Tenemos 3 estructuras principales en donde actúan los antibióticos: la pared bacteriana, ribosoma y ADN nuclear. En la pared bacteriana existen 2 etapas en la síntesis de la pared bacteriana, que es importante en la transglucosidación, que bloquea por la vancomicina, que es un grupo péptido, y la transpeptidación, para recordar los medicamentos, era PECAM, que la P significa penicilina, la C cefalosporina, la K carbopenémicos y la MO monobactámicos.
Ribosoma. Tenemos las neumotecnias, que es el tacamoli, la cual también nos sirve para saber en qué unidad actúan los medicamentos. Bueno, la subunidad de 30S actúan los medicamentos que son tetraciclinas y aminoglucósidos. Y en la 50S actúa el clorafenicol, macrólidos y lincosamidas. Y en el ADN nuclear tenemos la neumotecnia, que es sudialrifaquino. Para recordar 4 grupos de medicamentos que estos actúan sobre el ADN nuclear, donde se conoce que su es sulfanilamina, diaminopirimidinas, rifamicina, quinolonas. En conclusión, llegaremos a hablar de algunos medicamentos para entenderlo mejor. Bueno, hablaremos de la penicilina. Su clasificación es bactericida. Su mecanismo de acción es que altera la pared celular bacteriana, inhibiendo la síntesis del peptidoglicano indispensable en la formación de la pared celular bacteriana. Actúa contra estreptococos, estafilococos, gonococos y meningococos. Sus efectos secundarios es que es más frecuente, que son como el dolor de cabeza, picazón vaginal, náuseas o diarrea leves. Los signos y síntomas de una alergia a la penicilina a menudo aparecen dentro de 1 hora después de haber tomado el medicamento. En esta imagen vemos el medicamento, que es penicilina, y algunos de los ejemplos que están en esta imagen es la alergia a la penicilina. Ahora hablaré del otro medicamento, que es sulfaz. Su clasificación es bacteriostática. Su mecanismo de acción que son análogos estructurales y antagonistas del ácido para-aminobenzoico. Impide la utilización de este compuesto para la síntesis del ácido fólico. Y esto actúa contra bacterias gram positivas, gram negativas, nocardias y algunos protozoarios. Sus efectos secundarios es que las reacciones adversas más frecuentes es como la fiebre, sarpullido, dermatitis, fotosensibilidad, picazón, náuseas, vómitos y diarrea. Nuevamente les digo que en esta imagen, en la primera imagen, vemos el medicamento y el otro, uno de los ejemplos, que es el dermatitis. El tercer medicamento es clorafenicol. Su clasificación es bacteriostática. Su mecanismo de acción inhibe la síntesis de proteínas en las bacterias, esto bloqueando la actividad de la enzima peptidiltransferasa al unirse a la subunidad 50S del ribosoma, esto evitando la formación del enlace péptido. Y esto actúa contra bacterias, como dije, gram positivas, gram negativas y otros microorganismos. Y sus efectos secundarios son que, son el sangrado o mangulladuras, fiebre, escalofríos, dolor de garganta, llagas en la boca, cansancio o debilidad y también erupción cutánea, picazón, visión borrosa, síndrome de Gris y cianosis gris, como también se le conoce, temperatura corporal baja, respiración irregular y por último hinchazón del estómago. Y aquí vemos en la imagen el medicamento y
En la otra imagen vemos la alergia de clorafenicol. El medicamento de tetracilina. Su clasificación es bacteriostática, bactericida en alta dosis. Su mecanismo de acción desacopla la fosforilización oxidativa de las bacterias y provoca una inhibición de la síntesis proteica en el ribosoma de la bacteria, que actúa inhibiendo la síntesis proteica al unirse a la subunidad 30S del ribosoma y que también no permite la unión del ácido ribonucleico de transferencia a este. Y actúa contra bacterias gram positivas, gram negativas, bacilos y algunos parásitos. Sus efectos secundarios es la náusea, vómitos, diarrea, picazón en el recto o en la vagina, lengua inflamada, lengua negra o vellosa, dolor de garganta o garganta irritada. Nuevamente en la primera imagen vemos el medicamento y en el otro es alguno de los ejemplos, que es la lengua negra o vellosa. El otro medicamento es cefalosporina. Su clasificación es bactericida. Su mecanismo de acción que interfiere en la síntesis de peptidolicano de la pared celular bacteriana e inhibe la transpeptidación final necesaria para la reticulación. Y esto actúa contra bacterias gram positivas, gram negativas y también hongos. Sus efectos secundarios es la náusea, diarrea, vómitos, acidez, dolor de estómago, picazón genital o del recto, mareos, cansancio extremo. En la primera imagen igual vemos el medicamento y en la segunda imagen vemos uno de los ejemplos, que es el vómito. Bueno, profesor y compañeros, esto ha sido todo por el tema que nos ha designado a nosotros en nuestro grupo, que es el mecanismo de acción de antibióticos. Espero que el video que hemos realizado yo y mi compañero haya sido de su agrado. Gracias.